Advertencia: el siguiente podcast puede contener temas sensibles. Se recomienda discreción. Bienvenidos. Están escuchando Expediente Rojo. Hola, detectives. Buenas noches, soy Souka y les doy la bienvenida a Expediente Rojo. En el episodio de hoy les contaremos la historia de uno de los asesinos más famosos del siglo XIX. Conocido popularmente como el vampiro de Brooklyn, él era un asesino en serie que secuestraba, abusaba y comía niños. Esta es la historia de Albert Fish. Hamilton Howard Fish, posteriormente conocido como Albert Fish, nació un 19 de mayo de 1870 en Washington, Estados Unidos. Fue hijo de Randall y Ellen Fish, una pareja muy peculiar en cuya relación el padre, Randall, era 43 años mayor que su madre. Howard fue el hijo más joven de esta pareja, teniendo 3 hermanos de nombres Walter, Annie y Edward Fish. Muchos miembros de la familia Fish sufrían de enfermedades mentales. Su tío fue diagnosticado con manía, a su hermano lo internaron en una psiquiatría estatal y su hermana fue diagnosticada con aflicción mental. El padre, Randall Fish, murió de un infarto en 1875 cuando Hamilton tenía tan solo 5 años. Poco tiempo después, la muerte de su hermano los acompañó. Su madre, evidentemente siendo 43 años menor a su marido, no tenía los fondos y el dinero suficiente para cuidar de su hijo, así que decide mandarlo a un orfanato. Ahí es donde Hamilton experimentaría los castigos, las burlas, los golpes y los abusos por parte de otros huérfanos que lo molestaban. Aquí es donde el pequeño Hamilton experimentaría la brutalidad y empezarían a sembrarse las raíces de su locura. Es en este mismo orfanato donde otros niños se burlaban de su nombre Hamilton, diciéndole ham and eggs, que traducido al español es huevos con jamón, y para quitarse este sobrenombre decide llamarse Albert. Durante los 4 años que estuvo ahí dentro, Albert fue golpeado y abusado en múltiples ocasiones, hasta el punto en que empezaba a sentir placer. Albert desarrolló un fetiche masoquista, el cual le hacía sentir orgasmos al ser golpeado. A la edad de 9 años, Albert sale del orfanato después de que su madre consiguiera un puesto en el gobierno, y 3 años después, teniendo tan solo 12 años, empezaría una relación homosexual con un chico mayor que él, el cual le enseñó a ingerir orina y excrementos humanos. Imagina que eres un chico de 12 años, muy contento, muy feliz, que sale a jugar con sus amigos o juega videojuegos como lo es Fortnite o Valorant. Pues Albert era todo lo contrario, ya que él pasaba los fines de semana en los baños públicos y piscinas, donde, años después, en una de sus cartas, él relataría que le excitaban los olores y los sonidos que la gente hacía en el baño, y que en las piscinas le emocionaba, le ardía la idea de ver a jóvenes desnudos. En 1890, Albert decide mudarse a Nueva York con el objetivo de tener una vida normal. Sin embargo, no tardó en empezar a cometer delitos abusivos en contra de niños. De igual forma, trabajaba como prostituto, satisfaciendo su afán del masoquismo y la violencia que años antes había desarrollado. Albert, a base de engaños, torturaba a cientos de jóvenes con esta violencia tan característica de él, exaltando el placer al hacer daño y recibir daño él mismo. Después de esto, los violaba, pero al paso del tiempo, Albert dio el siguiente paso en su descenso a la locura, en el cual ya no solo los torturaba y violaba, sino que también los mutilaba, para eventualmente comérselos. 8 años después, en 1898, a los 28 años, Albert se casó gracias a las influencias de su madre, la cual creía que establecerse en matrimonio lo alejaría de esta repulsión y le permitiría llevar una vida normal. Les adelanto, no fue así. Albert consiguió un trabajo como pintor de casa y tuvo 6 hijos con su esposa, 8 años menor que él. Albert, Anna, Gertrude, Eugene, John y Henry fueron producto de este matrimonio. Sus hijos, años después, cercano a los últimos días de vida de Albert, contaron que su padre les pedía que jugara con él. No obstante, no eran los típicos juegos de un padre y sus hijos como
jugar a lanzar el balón, jugar fútbol, una reta de básquet quizá. No, Albert les pedía a sus hijos que lo azotaran con una pala llena de clavos hasta que la sangre corriera por sus piernas. En 1903, Albert es detenido por primera vez por delito de estafa y malversación de fondos. Es en esta detención donde su famosa foto es tomada. Aquí se ve un Albert tranquilo, un Albert arreglado, con un bigote bien cortado, bien vestido. Pero a la vez, nadie sabía que este señor, con un gorro tan a la moda, era un monstruo. Posteriormente es llevado a la cárcel estatal de Sing Sing, donde mantuvo relaciones, ya saben de qué tipo, con numerosos presos. Al salir, Albert comenzó a visitar exponencialmente su visita a bordeles y prostíbulos, donde le pedía a las prostitutas que lo azotaran sin piedad, hasta que sangrara. Es en este mismo tiempo cuando otra de sus mayores aficiones lo empezaría a consumir. En una cita, donde un amante masculino lo llevó a un museo de cera, Albert quedó fascinado con los modelos anatómicos del pene, y es en este momento donde desarrollaría un interés mórbido por la castración. Albert abusaba en su mayoría de personas indefensas, y es que se metía en vecindarios de comunidades negras, ya que él pensaba que a la policía le importaría mucho menos la desaparición de un niño negro al de un niño blanco. Y es que cabe aclarar que hablamos de niños de menos de 6 años de edad. Asimismo, Albert abusaba de retrasados mentales, los cuales no podían defenderse. Incluso, en una ocasión intentó castrar a uno de ellos, pero él pudo huir a tiempo. Es en 1910 cuando Albert comete su primer asesinato. La víctima, Thomas Beden, un pobre joven con enfermedades mentales, y 7 años después, en 1917, a sus 47 años, su esposa lo abandona por un albañil que solía trabajar con él. Y es aquí donde Albert comenzaría a escuchar voces en su cabeza. Estas voces, entre ellas la de San Juan el Apóstol, le decían que matara, que continuara sus asesinatos. Es en este punto donde Albert pierde toda mínima cordura. Tras este abandono, ahumado a las voces en su cabeza, Albert empezaría a matar desenmesuradamente a niños. Uno de los casos más famosos ocurrió el 11 de febrero de 1927. El vecindario de Brooklyn temía su integridad, ya que al parecer un hombre de complexión delgada, cabello gris, un bigote tan característico como lo era el de Albert, había raptado a un niño de 4 años llamado Billy Gaffney, mientras este jugaba fuera de su departamento con su mejor amigo. No se supo qué pasó con el pequeño en ese momento, pues el cuerpo nunca fue encontrado, pero años después, en una carta que Albert mandó a su abogado, mencionó con detalle lo que le había sucedido a Billy. Albert lo habría despedazado y posteriormente se habría hecho un estofado con las partes del pequeño. Un año después, en 1928, empezaría la historia con la cual la vida de Albert llegaría a su fin. Albert vio un anuncio de un chico de 18 años de edad, de nombre Edward Budd. En este anuncio, él mencionaba que estaba buscando trabajo de tiempo parcial, ya que quería ayudar a los ingresos de su casa. Albert se presentó al día siguiente y se reunió con su familia. Les mintió diciéndoles que era un granjero de Long Island, que quería un reemplazo. Quería que un chico joven y fuerte se ocupara de su granja, donde él estaría dispuesto a pagar $15 a la semana. La familia de Edward, encantada con Albert, amable y educado, el típico anciano buena onda, que está cansado ya de trabajar, que incluso trae regalos a los niños de la familia. Lo aceptan en su casa, y es aquí donde el vampiro de Brooklyn fijaría a su próxima víctima. En una ocasión, Albert, con la excusa de ir a una fiesta infantil en la casa de su hermana, les dice a los padres de Edward que si le dejaban llevar a su hija Grace. Ellos, totalmente confiados en Albert, la dejan ir, y la niña, totalmente feliz y emocionada de salir a una fiesta, accede sin dudarlo. Pero lo que nadie sabía es que nunca más la volverían a ver. Grace Budd, una niña de 10 años de edad, de la cual Albert estaba perdidamente obsesionada, desapareció de la noche a la mañana, y tampoco
se tenía ningún rastro de Albert. Es hasta 6 años después que la señora Bott recibiría una carta, la cual mencionaba con lujo de detalle qué había pasado con su hija. La señora esperó la llegada de su hijo Edward y juntos leyeron la horripilante historia que Albert les había enviado. Hola detectives, soy Souka nuevamente y les quiero advertir que el contenido de la siguiente carta es muy explícito. Así que si eres sensible, te recomiendo saltarte esta parte. Muchas gracias por seguir aquí con nosotros y continuamos. El domingo 2 de junio de 1928 llamé a su puerta. Llevaba queso y frutillas y almorzamos. Grace se sentó en mi regazo y me besó. Le pedí a usted que le diera permiso de llevármela a una fiesta y aceptó. La llevé a una casa vacía y cuando llegamos le dije que me esperara afuera. Mientras ella recogía muy tiernas flores, subí y me desnudé, porque yo sabía que si no lo hacía me podría manchar de sangre. Cuando tuve todo listo, me asomé por la ventana y la llamé. Me escondí en el armario hasta que ella llegara a la habitación y al verme desnudo empezó a llorar y trató de escapar por las escaleras. La atrapé y me dijo que me acusaría con su madre. Ella pataleó, arañó y me mordió, pero la asfixié hasta matarla. Después la corté en pedacitos para llevar la carne a mi habitación. Quise su rico y tierno trasero y me llevó 9 días comerme su cuerpo entero. No la violé, aunque podría haberlo hecho si lo hubiera deseado. Grace murió virgen. Estas palabras derrumbaron los corazones de la familia Bott, y no solamente la de esta familia, sino la de la misma Nueva York. Todas las esperanzas de volver a encontrar a una compañera, a una amiga, una hermana o una hija se desvanecieron en cuestión de segundos. Fue esta misma confesión por la cual Albert recibiría el apodo del hombre lobo de Wisteria. En un inicio se pensó que la carta era falsa, que era una mala y sádica broma. Sin embargo, el detective William King notó que habían ciertos detalles que únicamente el verdadero secuestrador de Grace podría saber. La carta tenía una insignia hexagonal junto a las siglas NYPCVA, que significaba la Mutua Privada de Choferes de Nueva York. Los detectives fueron directo al lugar y ya en la asociación descubrieron que Albert se había mudado. Sin embargo, su hijo, quien le mandaba dinero todos los meses, cooperó con la policía para que cuando Albert fuera a recoger el dinero, ellos lo interceptaran. El 13 de diciembre de 1934, Albert Fish fue detenido por el detective King. Fue preso y enjuiciado en Nueva York durante 10 días, en los cuales, con una sonrisa, confesó más de 100 asesinatos de niños y jóvenes. También salieron a la luz algunas de sus recetas de cocina, donde describía cómo hacer platillos con el cuerpo humano. Albert no negó el asesinato de Grace, incluso mencionó que en un principio se había interesado por Edward, pero al ver a Grace cambió de idea. Al terminar estos 10 días de juicio, Albert fue encontrado cuerdo y culpable, a pesar de los múltiples diagnósticos psicológicos que mostraban lo contrario. El juez lo sentenció a pena de muerte en la silla eléctrica el 16 de enero de 1936. Las únicas palabras de Albert fueron que el único placer que le faltaba por probar era su propia muerte, el delicioso dolor de morir. Para él, la máxima emoción sexual. 3 minutos después de la descarga eléctrica, el vampiro de Brooklyn, una vez conocido como Albert Fish, fue registrado fallecido. Muchas gracias por llegar hasta el final, detectives. Son muy valientes por haber terminado el episodio. Esta fue la historia del asesino Albert Fish. Y si les gustó este episodio, no se olviden de compartirlo. Muchas gracias por escucharnos y nos veremos en el siguiente episodio. Bye.